Vamos a hablar de salud aquí en Directo América de France 24. Mar Romero Sala me acompaña en esta mesa de trabajo de hoy jueves. Mar, vamos a empezar en Colombia, el primer país de América Latina que ha legalizado el suicidio médicamente asistido. Así es, Raúl. Muy buen jueves. Empezamos con este tema. Es una demanda que interpuso el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Laboratorio de SLAP, ante la Corte Constitucional, que finalmente se pronunció ayer por la tarde con 6 votos a favor y 3 en contra. Escuchemos el mensaje de la parte que interpuso la demanda. Se trata de un nuevo mecanismo que, junto con la eutanasia, nos permitirá acceder a una muerte médicamente asistida, a una muerte libre, a una muerte segura, a una muerte acompañada. La Corte y la sociedad colombiana han dado un paso en la dirección correcta y han ampliado y profundizado el derecho fundamental a morir dignamente. Recordemos que Colombia ya había legalizado la eutanasia, de hecho en 1997, aunque no se había puesto en práctica hasta una década después. La diferencia con la eutanasia en este caso es que el suicidio médico asistido, en estos casos es el médico o el profesional de la salud que administra el medicamento, la droga que sirva pues para terminar voluntariamente con la vida de una persona, mientras que en la eutanasia es la propia persona que lo decide. Se avivó, de hecho, en este país el debate recientemente porque se aprobó la eutanasia para 2 personas que no eran enfermas terminales, que no iban a morir en el corto plazo, pero que sin embargo se consideraba que el dolor y el sufrimiento que comportaban sus enfermedades crónicas pues no hacían que la vida, o no consideraban que al final pues esa vida mereciera ser vivida, porque al final es allí donde nos lleva este debate: cómo queremos vivir, qué vidas son dignas, cómo vivimos una vida que merezca la pena, pero también cómo queremos morir, de qué manera es morir dignamente o de qué manera no. Y la verdad es que hace falta reconocer y recordar que hay muy pocos países que tienen este debate resuelto. Colombia es uno de los pocos, del puñado de países como España, Canadá también, que tienen legalizadas estas prácticas y, como decías, es el único en América Latina. Así es, Mar. Pasamos ahora a hablar de Estados Unidos, porque ese país registró su récord de muertes por sobredosis en el año 2021. Pues así, son cálculos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos en base al registro real de muertes, más unas estimaciones para llenar algunos vacíos de información. Son resultados provisionales, alertan que podrían además pues crecer todavía en los próximos meses. Estamos hablando de 107.622 muertes en 2021 por sobredosis. Repasemos estas cifras, que suponen además un aumento del 15% respecto a las cifras del 2020. Un aumento, por cierto, de este 15% que se suma al del 30% del año anterior, 2020, y que nos habla mucho de la crisis también que ha supuesto la pandemia pues respecto al consumo de drogas y a su relación con la salud. También importante destacar que 2 de cada 3 muertes, 2/3 de estas muertes, fueron por los opioides sintéticos. Una crisis, Raúl, que recordemos que en Estados Unidos, de hecho, supone una verdadera epidemia. Hablamos de medicamentos, por ejemplo, como el fentanilo, que se prescriben contra el dolor, pero que son altamente adictivos y que para muchos pues se recetaron y se publicitaron de manera irresponsable, sin advertir de esta capacidad de adicción, y que abrieron la puerta a adicción a otras drogas a millones de personas en Estados Unidos. Varias farmacéuticas actualmente están en juicios, algunos han terminado en pagos millonarios como compensación, y entre ellos pues también importante recordar que está la farmacéutica Johnson & Johnson. Así es, Mar, y terminamos esta crónica de salud del día de hoy, 12 de mayo, porque se conmemora el Día Mundial de la Enfermería. Sí, vamos a dedicar este último espacio a esto, muy importante también en tiempos de pandemia, ¿no? Al final, donde los trabajadores sanitarios y sobre todo el personal de enfermería han sido esa primera línea en contra del COVID-19 y que nos han cuidado a todos. Este era el mensaje de la Organización Panamericana de la Salud. El personal de enfermería es la columna vertebral de los sistemas de salud. Dependemos de ellas y ellos para dar atención primaria, apoyo en salud mental y para proteger el bienestar de los individuos, las comunidades y las familias. Cuando el personal de enfermería enfrenta dificultades en su trabajo, todo el sistema de salud sufre. Para cubrir nuestras necesidades, la OPS estima que la región de las Américas necesitará 1,8 millones de enfermeros más para 2030.
esa es una de las conclusiones principales que queremos destacar el día de hoy. Falta personal. Si revisamos las cifras que hay, por ejemplo, en América Latina, vemos que los únicos países que superan la proporción recomendada entre enfermeras y población son Estados Unidos y Chile. Cuba y Brasil se acercan, pero es que luego países como Argentina, Perú, México están muy lejos de esta cifra recomendada, y pues no hablar de algunos de los países de América Central o de Haití, donde es altamente insuficiente. Ha sido uno de los grandes reclamos de esta pandemia, contratar más personal médico y sobre todo más personal de enfermería, mejorar sus condiciones laborales y dignificar un trabajo que además en total los enfermeros representan el 56% de todo el personal sanitario en el continente americano, y el 89% además son mujeres. Es una profesión altamente feminizada que de hecho pues eso puede contribuir a cierta discriminación contra esta enfermedad que se considera contra esta profesión que se considera inferior, por ejemplo, al de los médicos o al de otros profesionales, y cuando ellas muchas veces son las personas que realmente dan ese primer contacto con el paciente y cuidan y apoyan de una manera que queda invisibilizada, pero que es igual de importante pues que al final saber qué medicamento darte. Mar, pues muchísimas gracias como siempre por toda la información de salud de este día jueves. Nos vemos mañana con más información. Pasamos a saludar a nuestra segunda invitada del día.